Gracias a Dios, hermanas, porque es una bendición estar en esta mañana con ustedes. Gracias al Señor por esta oportunidad que me da de compartir la palabra. Qué bonito grupo. Bienvenidas todas a esta reunión. Ojalá que vayamos creciendo, que un día llenemos todo el auditorio. ¿Qué les parece? Sería muy bueno, ¿no? Qué bonito sería. Gracias a Dios porque nos permite estar aquí. Hermanas, esta lección y las que hemos tenido anteriormente son lecciones que vienen de la palabra de Dios y que pueden ustedes compartirlas con alguien. O sea, son las hojas que les damos al final que pueden compartirlas con alguna otra persona. Porque de esa manera la gente que no conoce del Señor va poco a poco familiarizándose con la palabra de Dios. Gente que sabe que la Biblia es la palabra de Dios, pero que no la ha escuchado, nunca la ha leído. Y de esa manera, hermanas, podemos darles esa oportunidad, ¿verdad? Ya sea una amiga, una vecina, una conocida, una compañera de trabajo, podemos hacerlo. Y en esta mañana yo les invito a que abran sus Biblias, por favor, en Mateo 5. Mateo 5, por favor. De donde sacaron una de las frases. Veo que sacaron hasta el versículo. Y estuvo muy bien, ¿eh? Por favor, Mateo 5. Vamos a leer los versículos 17 al 20. Y luego pasamos del 38 al 48, ¿sí? Sí, poniendo toda nuestra atención allí, hermanas, porque allí va a estar la base de nuestra enseñanza en esta mañana, ¿sí? Vamos a leer, por favor, todas juntas, de Mateo 5, 17 al 20, y luego nos vamos al 38 hasta el 48, ¿sí? Bueno, ¿ya lo tienen todas? Porque yo no. Aquí está, listas, vamos a empezar. Dice así la palabra de Dios, todas juntas, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Gracias a Dios por su palabra, hermanas. ¿Vieron el título de nuestra enseñanza? ¿Cuál era? ¿Alguien me lo puede decir? Un poco más, ¿verdad?
Un poco más. Ese es el título de nuestra enseñanza. Hermanas, y ¿cuándo usamos un poco más? Decimos a veces, híjole, un poco más y me voy al voladero, ¿no? O a veces decimos, un poco más, por favor, de refresco, ¿no? O ya comimos así un plato lleno de carnitas y todo, decimos, un poco más, por favor. ¿Y el postre qué tal? Ay, un poco más, sí, ese sí, por favor, un poco más. Bueno, también depende, ¿verdad? Pero en esas ocasiones decimos, y cuando alguien está haciendo ejercicio, ¿qué decimos? ¿Qué le decimos? Un poco más, ¿verdad? Haz un poco más de ejercicio, ¿verdad? O que va en la caminata y ya va así, ya me llegas, un poco más, ¿verdad? Para esforzar, estamos animando a esforzarse un poco más. O en el trabajo, hermanas, un poco más, ¿no? Un poco más de lo que se te pide. Y hay gente que es caracterizada por eso, porque hacen un poco más de lo que se pide. ¿Y cómo queda esa gente? Díganme. Queda bien, muy bien, ¿no es cierto? Que queda muy bien. Y la gente diligente, dice la Biblia, que estará delante de los reyes, no estará no estará de los de baja condición. O sea, toda aquella gente que se esfuerza por hacer un poco más. A veces a nuestros hijos no les decimos, hijo, haz esto y ya terminé, dicen, ¿verdad? Bueno, pero ¿por qué no hiciste un poco más? No, porque tú dijiste que eso y no más, ¿verdad? y nos cuesta hacer un poco más, ¿no es cierto? De algo nos cuesta hacer un poco más. Bueno, de comer postre, un poco más, por favor, ¿verdad? Pero hermanas, no vamos a hablar de comida ni de ejercicio. Yo quiero que este título salió de esta porción precisamente. Surgió de las palabras de Cristo, cuando dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? O sea, no estás haciendo un poco más, ¿sí? Quiere decir, ¿verdad? ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen así los gentiles? O sea, toda la demás gente eso es lo que hace, ¿verdad? Pero tú, ¿qué haces de más? Y por eso dice que si nuestra justicia no fuera mayor, ¿verdad?, que la de los fariseos, de los escribas. Y vemos entonces que los judíos decían, los gentiles se saludan, pero se rechazaban, los judíos rechazaban a los gentiles y los gentiles a los judíos. Y por eso el Señor Jesucristo en esta ocasión está hablándoles. Si ustedes ven el capítulo 5, empieza hablándoles a sus discípulos y a la multitud que está allí. Y les está dando instrucciones. Y empieza con las bienaventuranzas, ¿verdad? Entonces les está dando instrucciones y les dice, no hagan como estos ni como estos. Hagan un poco más, que sea mayor. Por eso yo le he puesto a nuestro primer punto que hagamos no por presión, sino de corazón. Así le he puesto a mi primer punto. No por presión, o sea, por presión, no de corazón. Ese es mi primer punto, porque mucha gente hace las cosas por presión, ¿no es cierto? Pero no de corazón, ¿verdad? Por presión, no de corazón. Y esto era lo que hacían los fariseos. Los fariseos eran judíos, no solo tenían una religión, pero ellos agregaron más a la ley de Dios. Agregaron leyes, agregaron ritos, como mucha gente hoy día, ¿verdad? Desgraciadamente, hoy día las religiones, cualquiera que sea, está llena de ritos, de ceremonias, de cosas que no están en la palabra de Dios,
¿verdad? Y que le han agregado, le han ido agregando y agregando. Y esto era lo que hacían los fariseos. Y realmente no es que en esta mañana juzguemos a los fariseos. Yo le doy gracias a Dios que no es así, sino que los ha juzgado al que le corresponde, al Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo podía ver el corazón de todos ellos. Anteriormente hemos estudiado que la religión son los esfuerzos del hombre por llegar a Dios. Eso es la religión. Por eso se inventan tantos ritos, tantas cosas, porque son los esfuerzos del hombre para llegar a Dios. Y muchos de estos esfuerzos religiosos están definidos por la presión de la sociedad, ¿verdad? Por la presión del qué dirán si no, ¿sí? Se guían por eso, ¿qué dirán si no? Si no hacemos esto, ¿qué dirán? ¿Verdad? Si no hacemos este rito, ¿qué van a decir mis familiares? Fíjense, cómo se están guiando por la presión solamente o para ser vistos, como eran los fariseos. Ellos hacían las cosas para ser vistos de los demás. En la religión hay un peligro de solo guardar las apariencias. Eso es una religión, cuando se guardan solo las apariencias o solo para decir, ya cumplí, ¿verdad? Ya cumplí, ya, ¿verdad? Y me lavo las manos, ¿verdad? Eso es lo que muchas veces pasa. Y mucho de esto también tenían los fariseos. Pero ¿quiénes eran los escribas y los fariseos? A que Cristo hace referencia aquí. Fíjense, eran las personas más notables de la nación de Israel. Se dedicaban exclusivamente a explicar y enseñar la ley de Dios. A eso se dedicaban. Eran grandes autoridades en la ley. Y cuando digo la ley, no me refiero a las leyes de los pueblos, me refiero a la ley de Dios, que Dios le dio a Moisés, ¿se acuerdan? En el monte Sinaí, y de donde se desprenden todas las leyes que hay en el mundo. Muchos de los códigos están basados en la ley de Dios. Los escribas copiaban con sumo cuidado la ley. Copiaban, se lavaban las manos cada vez que iban a escribir el nombre de Jehová. Iban y se lavaban las manos. Fíjense, así eran tan estrictos los escribas para escribir el nombre del Señor. Pasaban su vida ocupados en la ley y todo lo que tenía que ver en referencia a la ley. Ahora, la palabra fariseo significa separado. Por eso, cuando alguien le dice a alguien, ay, no seas fariseo, vente, ¿verdad? Le están diciendo, te estás separando de los demás, ¿verdad? Y eso significa, realmente, ante el pueblo eran notables por su santidad, entre comillas, ¿verdad? Ellos se creían muy santos y el pueblo pues así los tenía también. Ellos mismos se consideraban aparte, ¿verdad? Como decimos, hecho a mano, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestros dichos también, ¿verdad? Hechos a mano, ¿verdad? Se consideraban aparte por haber compuesto un código ceremonial aún más riguroso que la ley de Moisés. Consistía en reglas de norma de vida y conducta que excedían a todo cuanto se contenía en toda la ley de Dios. Y ellos pensaban que de esa manera ellos eran más agradables a Dios que el resto de los demás. Tristemente no les bastaba la palabra de Dios como vemos hoy día, ¿verdad? A mucha gente no le basta la palabra de Dios. Aquí está todo lo que Dios quiere que sepamos. Aquí está todo lo que quiere el Señor bendecirnos a través de su palabra. Los mandamientos fueron dados para protegernos, no para molestarnos, ¿verdad? Sino para protegernos. Entonces, a ellos no les bastaba eso, sino que empezaron a hacer e inventar muchos ritos. Pensaban que como hacían más de lo que la ley pedía, serían más agradables a Dios. Un ejemplo de eso lo vemos ¿se acuerdan de los dos que subieron a orar al templo? El fariseo y el publicano subieron a orar. Y recuerdan, claro, recordamos cómo oró el publicano, ¿verdad? Dice que ni aún quería levantar su vista al cielo, ¿verdad? Y decía, se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mi pecador. Sin embargo, el fariseo dice que
él hacía una lista de sus prácticas, de todo lo que él hacía. Él estaba orando consigo mismo, no estaba orando con Dios, estaba orando consigo mismo y hacía una práctica de lo que él hacía. Él decía, ayuno 2 veces por semana. Hacía su lista de todo lo que hacía. No soy como este pecador. Al final digo, ni como este pecador que tenía allá al lado. Porque él estaba orando para sí mismo, ¿verdad? Demacraban sus rostros para mostrar a los demás que ayunaban también ellos, para que la gente los viera, que sí ayunaban. Y Cristo atacó eso y les dijo, cuando ayunéis, lava tu rostro para que no se den cuenta que tú ayunas. Fíjense. Entonces, en el Antiguo Testamento se pedía ayunar 1 vez al año, pero ellos habían excedido todavía más, haciendo más. En consecuencia, todos los tenían como modelos de virtud, ¿verdad? Y la gente del pueblo, la gente común y corriente, decían, no, pues yo, ¿cuándo voy a llegar a ser como uno de ellos? ¿Verdad? Muchos decían, son excelentes, viven como santos. Y esto los desanimaba y los hacía sentir como malditos, porque los fariseos así los trataban, así se expresaban del resto de la gente. Decían ellos que, más esta gente maldita es, dice, que no sabe la ley de Dios. Así se expresaban en Juan 7:49. O sea, menospreciaban a los demás. Y es ahí donde interviene el Señor Jesucristo, quien no se dejó guiar por las apariencias. Qué bonito, ¿verdad? Pues conocía el corazón de ellos y conoce nuestro corazón. Nosotros podemos ver la apariencia, pero el Señor ve el corazón, ve lo profundo del corazón. Por eso, anunciando a la gente, les dijo, si vuestra justicia no fuere mayor, allí donde leímos, ¿se acuerdan? Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. ¿Cómo creen que le cayó eso a la gente que estaba oyendo? Si ellos tenían acá a los fariseos y a los escribas, y Cristo les dice, no, si su justicia no es mayor que la de ellos, ustedes no pueden entrar. Dijeron, entonces, ¿quién va a poder entrar? Porque según ellos estaban haciendo lo que Dios quería. Y según los fariseos también, ellos pensaban que estaban muy bien delante de Dios. Pero Cristo los sorprendió y lo explica más adelante. Jesucristo establece aquí que la justicia del cristiano más pequeño de los cristianos excede o debe exceder a la justicia de los escribas y fariseos, es lo que nos está diciendo. Examinemos nuestra fe a la luz del análisis que hace Cristo. Nos hemos preguntado por qué en los 4 evangelios Cristo hace referencia a los escribas y a los fariseos con palabras duras. En los 4 evangelios. Si han leído toda la Biblia, hermanas, les animo a que lean toda su Biblia, no solamente los domingos. Lean toda su Biblia y se van a dar cuenta cómo el Señor, si hubo a alguien contra los cuales estuvo siempre, y fue contra los escribas y fariseos. Y uno pensaría, bueno, pero ¿por qué si ellos eran los que transcribían la ley del Señor? Ellos, por la hipocresía. El capítulo 23 de Mateo, Él les habla duramente a los escribas y los fariseos. Los ayes, hermanas, lanzados contra ellos, desaprueba la actitud general de ellos respecto a Dios y a la religión. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Fíjense, ¿a qué se refería? No se refería a la loza de la cocina, se refería a sus vidas, ¿verdad? De ellos, que se presentaban, pero impecables por fuera, pero de adentro estaban muy mal con Dios. En otra ocasión les dijo que parecían sepulcros blanqueados. Dice, se presentan hermosos a los hombres. Y no crean que los sepulcros de allá de Israel son bonitos, Realmente los sepulcros de aquí de México son más bonitos porque tienen flores y todo, muy bonitos.
Dios nos permitió estar en Israel hace unos 5 años y fuimos a uno de los panteones y son horribles los sepulcros de ellos, porque está todo árido y las losas son nada más una caja de cemento que está ahí puesta. Eso es todo. Y los que van y lo visitan le ponen una piedra encima nada más para recordar que fueron a visitar, bueno, porque allí nada más está el cuerpo, ¿no? Y realmente ellos, los fariseos, se mostraban hermosos, adornaban sus sepulcros. Dice, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Fíjense qué duro les hablaba el Señor a los fariseos. Por eso dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. Hermanas, existe la posibilidad real de engañarnos con nuestra religiosidad. La religión cualquiera que sea, incluyendo esta, si nosotros le llamamos religión, ¿verdad? Si alguien le llama religión, puede ser uno muy religioso, venir, engañarnos a nosotras mismas. A los escribas y fariseos los acusó nuestro Señor de hipócritas. Hasta cierto punto eran hipócritas inconscientes, porque ellos pensaban que estaban haciendo bien, ¿verdad? Ellos pensaban que era lo que Dios quería de ellos. Pero vemos que esto nos recuerda que podemos confiar equivocadamente en las apariencias, ¿verdad? Que no justifican a nadie delante de nuestras apariencias y dejar de ser verdaderos adoradores de corazón, ¿verdad? Los escribas y fariseos parecían personas muy santas, parecían, subrayen, parecían, ¿verdad? Habían desviado a la gente de lo que había en el corazón y se habían centrado en las obras externas, solamente en lo que se podía ver, ¿verdad? No les importaba cómo estuviera el corazón de la gente o el corazón de ellos. Les recordó lo que Isaías había profetizado a ellos. Cristo se los recordó, les dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Jesús demostró con claridad que carecían de justicia y de santidad, porque Él veía el corazón de ellos. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Esto nos enseña también a nosotros, hermanas, que podemos ser muy fieles a nuestros ministerios, ¿sí? Podemos estar asistiendo a todas las reuniones, a todos los cultos, hacer muchas prácticas cristianas y aún así en el interior puede haber cosas malas en nuestro corazón, ¿verdad? Puede haber rencor, puede haber odio, cosas que no se ven, ¿verdad? Puede haber crítica, ¿verdad? Puede haber envidia, celos, un corazón vengativo, ¿verdad? Pensamientos muy lejos del servicio a Dios. De esto acusó el Señor a los fariseos. Y a no ser que nuestra justicia sea superior a estas exigencias externas, mecánicas e irreflexivas, no estamos contados como del reino de Dios. El reino de Dios se preocupa por el corazón, no de mis o de tus acciones externas, sino de las motivaciones del corazón dentro de nosotros. Yo creo que por eso el salmista en el Salmo 139, 23 y 24 dijo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hermanas, necesitamos hacer un examen profundo de nuestro corazón, ¿verdad? Como lo hizo David.
La diferencia entre el fariseo y el cristiano radica en que el cristiano es alguien que reproduce las bienaventuranzas. Por eso el Señor Jesucristo a principios de Mateo 5 empieza con las bienaventuranzas. El cristiano es pobre en espíritu, es manso, es misericordioso, de limpio corazón, pacificador, sufre persecuciones por ser justo, tiene a Cristo y anhela ser como Cristo. Eso es lo que tiene el cristiano. Los fariseos se olvidaban de los 2 mandamientos mayores. ¿Cuáles son los 2 mandamientos mayores? ¿Se acuerdan, hermanas? Ustedes lo saben, porque los hemos estudiado. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ¿verdad? Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ellos habían olvidado esos mandamientos. Y ellos se amaban a sí mismos, no amaban a Dios como les exigía y les pedía la ley del Señor. Habían olvidado los mandamientos más importantes, sin los cuales no tiene ningún sentido ningún otro. Fíjense, sin esos 2 mandamientos no tiene ningún sentido ningún otro, porque todos los mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás, ¿verdad? Como alguien dijo, mi relación vertical y mi relación horizontal. El problema de ellos, de los fariseos, fue que daban más importancia a los detalles. Podemos caer en eso, hermanas. Dar más importancia a todos los detalles. Yo conozco edificios de iglesias que están impecables, porque se han preocupado de todos los detalles. Y no es malo a tener algo que sea honroso, para honrar al Señor también. No es malo. Pero cuando nos centramos en eso, estamos mal, ¿verdad? Porque eso no es lo principal. Los fariseos así se habían abocado a los detalles, daban más importancia a los detalles y no a los principios de la palabra de Dios, al amor, al respeto, a no, por ejemplo, estar haciendo algo porque tiene que quedar a la perfección y me estoy peleando con mi hermano porque no lo está haciendo bien. Fíjense, estoy dando más importancia ¿a qué? A los detalles que a mi relación, a los principios que Dios dice, ¿verdad? Que debemos guardar en nuestro corazón para con mi hermano. A las acciones y no a los motivos. Ellos daban más importancia a todo lo que hacían. Dice que oraban en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. ¿Sí? Daban más importancia a las acciones. Y cuando echaban las ofrendas, dice, echaban pero un montón para que todos los vieran, ¿verdad? Para que el que fue a orar, el fariseo que fue a orar, dice que se colocó en un lugar estratégico para que lo vieran. Dice, echan, pero Cristo, como qué precioso, me encanta cuando leo eso que el Señor dijo, dice, estos han echado de lo que les sobra, pero esta viuda que echó 2 blancas ha echado todo su sustento, ¿verdad? Y por eso dice la palabra de Dios, si primero está el corazón dispuesto, será acepto. Lo que tú traigas será acepto. Si no está el corazón dispuesto, no lo hagas, porque no está el corazón. Tienes que disponer tu corazón en primer lugar. Y los fariseos habían dado más importancia a los detalles, a las acciones, y se interesaban en hacer y no en ser, ¿verdad? En hacer y no en ser lo que el Señor quería. Uno no es cristiano por abstenerse de hacer ciertas prácticas pecaminosas y hacer otras buenas. El cristiano es aquel que tiene una relación específica y estrecha con Dios mediante Cristo y cuyo deseo más grande es conocerlo mejor y amarlo más de verdad. Y todo esto no ocupa su vida y su mente solamente los domingos, solamente algún tiempo,
solamente los días de reunión. No ocupa su lugar solo en el tiempo de devoción. Y qué bueno que tengamos todo eso, hermana. Yo no estoy diciendo que sea malo venir los domingos, al contrario, vengan, ¿verdad? Para alabar al Señor. El domingo es el día del Señor, ¿verdad? Pero ¿cómo viene nuestro corazón? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Solo lo recordamos el domingo? ¿O solo en nuestro tiempo de devoción, ¿verdad? Que dedicamos, si es que tenemos un tiempo de devoción. Al analizar la vida de los grandes siervos de Dios, hombres de Dios, nos damos cuenta que este principio dio sus vidas. Vemos, por ejemplo, al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ante el rey Agripa, ¿recuerdan? Cuando él fue tomado preso y lo llevaron delante del rey Agripa, él dio su testimonio de cómo Dios lo había salvado. Cristo lo había salvado en el camino a Damasco, ¿verdad? Y le había dicho, ¿qué haces, verdad? ¿Por qué estás haciendo eso? Y él le ha dicho, Señor, ¿quién eres? ¿Verdad? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y todo su testimonio se lo estaba dando al rey Agripa. Y entre lo que le dijo, ¿saben qué dijo? Conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, vivía yo fariseo. Él era un fariseo. Pablo era un fariseo. Fíjense, ¿y cuántas atrocidades hizo cuando él no se había encontrado con Cristo, cuando Cristo no había hecho los cambios en su vida, aunque se creía muy guardador de la ley? Él lo dice, él da su testimonio, ¿verdad? Entonces vemos, hermanas, él dijo, no teniendo mi propia justicia, lo dice más adelante, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y ustedes saben que él se dedicó a predicar a Cristo y la salvación. Y él dijo en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Fíjense qué clara es la palabra de Dios, hermanas. Así que el que guarda toda la ley, es imposible guardarla realmente, ¿verdad? Todos los mandamientos del Señor no los podemos guardar. Santiago dice que el que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, ¿qué dice? Se hace culpable de todos. Entonces, como seres humanos no podemos. Solamente cuando Cristo cumplió la ley por nosotros realmente. Él vino a cumplirla, por eso él lo dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y como nosotros no la podíamos cumplir, Cristo la cumplió por nosotros. Y cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, ¿saben lo que pasa? Nos dice la Biblia, esa justicia se queda en tu corazón juntamente con Cristo. Recibes esa justicia como si tú y yo ya lo hubiéramos cumplido toda la ley. Fíjense qué hermoso. No quiero decir que seamos perfectas, no lo somos, ¿verdad? Pero cuando hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador, que Él llevó nuestros pecados en la cruz y lo recibimos como nuestro Salvador, dice que esa justicia de Dios llega a nuestro corazón en el momento que abrimos el corazón al Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante tener a Cristo, hacer una decisión en nuestro corazón definitiva. Si no lo has hecho, hazlo, porque no es suficiente creer en Él o amarlo. Eso es bueno, pero tenerlo es lo más importante, porque es allí donde radica la salvación y la vida eterna. Tener a Cristo como nuestro Salvador. Y vemos que muchos de los cristianos de antaño fueron grandes hombres de Dios, pero que hicieron un poco más. Ellos no se confiaron en sus obras. Ellos confiaban en el Señor y en lo que el Señor había hecho por ellos. Vemos que hicieron más que cumplir con la religión, más que hacer ritos religiosos. Jesús enseñó que la prueba de que en verdad hemos recibido la gracia de Dios para salvación es vivir una vida justa.
porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad, porque Él obra desde adentro. No es lo mismo que tener unas imágenes afuera, ¿verdad? El Señor quiere obrar desde adentro, estar desde adentro y hacer cambios desde adentro, ¿verdad? No de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, porque Él también lo dijo, porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos y una serie salen del corazón. Por eso es el corazón el que tiene que ser transformado por el Señor. La fe que se ve a través de las obras significa que Cristo mora en mí y en ti. Su carácter que se está formando en nosotras. ¿Se acuerdan que Pablo les dijo a los Gálatas que sufría por ellos hasta que Cristo fuera formado en ellos? Él decía simbólicamente, ¿verdad? Tengo dolores de parto. ¿Cómo puede un hombre tener dolores de parto, verdad? Pero él decía, tengo dolores de parto para hasta que Cristo sea formado en vosotros. Porque es lo que Cristo está haciendo, ¿verdad? Formándonos a su imagen. Y vemos que el cristiano es declarado justo por eso y su justicia excede a la de los escribas y fariseos. Nuestra vida sin Cristo, ¿saben cómo se desenvolvió nuestra vida sin Cristo? Nos la describe muy bien Efesios 2 y 3. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo tenemos el mundo, hermanas? Díganme si no es cierto esto que dice la palabra de Dios, ¿verdad? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿verdad? Pero qué hermoso que cuando recibimos a Cristo, Cristo vino a nuestro corazón y nos capacita para vivir una vida como Él. Los fariseos en el tiempo de Cristo decían y no hacían. Cristo se los dijo a la gente, ¿verdad? Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos, porque ellos dicen y no hacen, ¿verdad? El Señor conocía sus corazones. Cristo demanda que nuestra justicia sea mayor que la de ellos. Y cuando lo hagamos, ¿verdad? Él lo dijo allá adelante, ¿qué mérito tenéis? ¿Verdad? Si haces más que ellos, ¿qué mérito tenéis? Realmente diríamos siervos inútiles somos, porque lo que debimos hacer hicimos. Esto, hermanas, es para que veamos que a veces hacemos un poco más, que lo hagamos no por presión, sino de corazón, ¿verdad? Ahora, quiero hablarles un poquito más de hacer las cosas de corazón y no por presión, al contrario, ¿verdad? De corazón y no por presión. Miren, Dios nos ha capacitado con un libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Es la capacidad que Dios nos da de poder elegir voluntariamente. Él no fuerza a nadie, no presiona a nadie, solo invita a través de su palabra y de su Espíritu Santo y quiere lo mejor para nosotros y nos convence de ello a través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene el poder, hermanas, de enseñarnos. Tiene el poder de redarguirnos, ¿no es cierto? Porque es inspirada por el Espíritu Santo y nos habla al corazón, ¿verdad? Y tiene el poder también de corregirnos y tiene el poder de instruirnos, que son las cosas que necesitamos todo ser humano, ¿no es cierto? Necesitamos todos ser enseñados, ¿sí? Enséñame, Señor, ¿verdad? Enséñanos a orar, Señor, le dijeron sus discípulos, ¿verdad? Ellos habían, yo creo, hecho muchos ritos y no tanto pues por la religión, pero cuando hablan con Cristo, le dice, Señor, enséñanos a orar, ¿verdad?
porque lo vieron orando al Señor. Enséñanos a orar. Redarguye, la palabra de Dios redarguye también, porque nos hace ver en el corazón, hermanas, cuando hemos hecho las cosas para ser vistos, nada más, ¿verdad? Nos hace ver, no. Y hermanas, cuando uno hace las cosas para ser vistos, nada más, se cansa. Es algo que te cansa. Si ya no puedo más. Pero cuando lo haces de corazón, es algo muy diferente, porque el Señor te da nuevas fuerzas. Él produce ese querer, ¿verdad? Como el hacer. Entonces también nos corrige la palabra de Dios, porque todos necesitamos ser corregidos e instruidos para hacer las cosas bien. Hermanas, cuando conocimos, acuérdense cuando ustedes aceptaron a Cristo, empezaron a abrir las escrituras y a darse cuenta de tantas cosas que hay preciosas y de cómo teníamos que corregir muchas cosas, ¿verdad? Llegamos a la conclusión, o creo lo que la palabra de Dios dice, o sigo creyendo lo que me enseñaron, ¿verdad? Aunque me lo haya enseñado de todo corazón, ¿verdad? Aunque venga de mis padres, aunque venga de la gente más amada y querida, tengo que verlo a la luz de las escrituras, ¿verdad? Tenemos que tomar esa decisión, tuvimos que tomar esa decisión. Ahora, un poco más de corazón, no por presión, ¿verdad? Colosenses 3:20 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y Efesios 6:6 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Por eso ustedes vieron que leímos el 38 al 48, ¿sí? Porque allí el Señor Jesucristo les está diciendo que vayan un poco más, ¿verdad? Si te obligan a llevar una carga, ve con el 2. ¿Sí? Si tu esposo te dice, mira viejita, o como te diga mi amor, o como se decían unos esposos que yo conocí, ¿verdad? Que se decían Anacleto y Anacleta. Mira Anacleta, pasas a pagar la luz, pasas a hacer los pagos estos y estos, y cuando ya regresó ella le dice, ¿y qué crees? También fui a la escuela de los niños. Y fíjate que arreglé esto, y arreglé el otro. Hizo un poco más, ¿no? Es lo que les está diciendo aquí el Señor Jesucristo a toda la gente, ¿verdad? No solo a sus discípulos. Les está diciendo que su justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos, porque ellos no hacían nada, ellos rechazaban, al contrario, a la gente. Pero aquí Jesús les dice, pero si te obliga a llevar la carga 1 milla, ve con el 2. Hermanas, qué bien se siente uno cuando hace uno un poco más, ¿verdad? De lo que se nos pide. Es una bendición realmente. Y uno da testimonio de que nuestra justicia es mayor que la de los escribas y fariseos. En Génesis 24, ¿recuerdan, hermanas, la actitud de Raquel? Cuando llegó Eliezer, el siervo de Abraham, buscando la esposa a Isaac. ¿Recuerdan la actitud de ella? Primero al Señor y le dice, Señor, permite que la doncella que venga a sacar agua me dé de beber, ¿verdad? A la que yo le pida me dé de beber. Y que también para mis camellos les dé de beber. Y que esa sea la que tú has escogido para ser esposa del hijo de mi amo. Y se quedó, ¿verdad? Y en el pozo, junto al pozo, con toda su comitiva de los camellos y todo, que venían desde lejos, sedientos. Y allí viene Raquel, ¿verdad? Con su cántaro. Y cuando llega, le pide él de beber. Y qué hermosa respuesta de la mujer, ¿verdad? De Raquel. Bebe bajo su cántaro, bebe. Y no solo tú, voy a sacar también para tus camellos. Imagínense cuánta agua toman los camellos, hermanas. ¿Pueden imaginar? No toman 1 litro cada uno, ¿verdad? Son, no sé, yo creo como 20 litros cada uno. Y no era que abría la llave ella, de verdad, y sacaba allí tenía que sacar del pozo, ¿verdad? Miren, hermanas, qué hermoso
porque esta mujer nos da una lección. Ella hizo más de lo que se le pidió. Y no hizo un poco más, hizo mucho más, ¿verdad? Pero bueno, nuestra lección es que hagamos un poco más. Y ella hizo mucho más y no lo hizo por presión. ¿Se fijan? Lo hizo de corazón, lo hizo de corazón. Ahora, hermanas, entre lo que Cristo pide que hagamos un poco más, son cosas que hemos estado haciendo. Y se las voy a decir muy rápidamente. Por ejemplo, orar un poco más, hermanas. Orar un poco más. No solo en la comida o dar gracias por los alimentos. Orar un poco más, ¿verdad? La palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. No quiere decir que me la voy a pasar ahí hincada orando y que ruede la vida, ¿verdad? Ahí en la casa. No, quiere decir que tengamos un espíritu de oración constantemente. Que si así en nuestra mente llega la necesidad de un hermano, de una hermana, de alguien que nos llamó, en ese momento oremos por esa persona. Que no lo dejes para después, porque con todo el trajín de la vida que traemos se nos olvida, ¿verdad? Prometemos orar y no oramos, ¿verdad? Y siempre en la noche ya estamos, ni oré por la hermana, no oré por el hermano, ¿verdad? Dios quiere que oremos un poco más de lo que se nos manda. ¿Qué sería un poco más? No decir, bueno, al fin terminé esta larga lista que tengo, ¿verdad? ¿Cuánto piden los hermanos? ¿Cuánto piden? ¿Cuánto me gustaría que oraran por mí, verdad? ¿Cuánto me gustaría que oraran por mí, por mi necesidad? Orar por tus hijos tienen necesidades fuertes. Se están enfrentando a un mundo muy difícil, al que no nos enfrentamos nosotros en aquellos años, bueno, si son de mi modelo, hace 50, 60 años atrás, ¿verdad? Pero de todas maneras, hay que orar por ellos, que Dios los sostenga, que puedan dar testimonio con sus vidas, ¿verdad? Y con su boca. También por nuestras familiares que no conocen a Cristo, por nuestros vecinos. A veces ni los conocemos a los vecinos. Pero ¿saben una cosa que hacía un hermano? Porque no conocía a los vecinos, pero sabe que iba y tocaba y se presentaba. Mire, yo soy su vecino que vivo allá en esta casa, soy cristiano. Y sabe que tengo un tiempo de oración y me gustaría orar por alguna petición que usted tenga delante de Dios. ¿Qué tal, hermanas? La gente se queda así, dice que se quedaban así. No lo podían creer que alguien viniera a interesarse por lo que estaban ellos viviendo. Dios quiere que oremos un poco más, hermanas. No nos conformemos con lo que estamos haciendo. Amar un poco más de corazón, ¿verdad? De lo que se me manda. Amar más, a pesar de la indiferencia, a pesar de la lejanía, a pesar del rechazo, ¿verdad? Que amemos, hermanas, que amemos, que cuando la gente nos busque, alguien que nos ofendió algo, que vea una actitud diferente, no vengativa, sino que hemos estado orando por ella, por esa persona, ¿verdad? Y que le amamos y que deseamos que un día conozca al Señor. Filipenses 1:9 dice que vuestro amor abunde más y más. Es lo que dice el Señor, ¿verdad? ¿Te gustaría que muchos te amaran? Claro, ¿verdad? Amar no significa tolerancia. También ahí tenemos que ser muy sabias. Tenemos que pedirle al Señor sabiduría, ¿verdad? Y entonces vemos que sino paciencia, no significa tolerancia, sino paciencia. Y como ya vimos los dos grandes mandamientos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Allí está incluido todo nuestro ser. Porque hasta lo físico, las fuerzas, ¿verdad? Las fuerzas para caminar e ir, evangelizar. Ahí están tus fuerzas, ¿verdad? Está todo.
También, hermanas, otra es ayudar. Ayudar un poco más de lo que se nos pide y ayudar de corazón. Ayudar de corazón. Hermanas, estamos a la puerta de un gran evento en nuestra iglesia. Creo que todas lo sabemos. Vamos a tener un compañerismo nacional donde probablemente venga como 500 personas. Vendrán de muchas iglesias de todo el país y nosotros las vamos a hospedar, ¿verdad? Vamos a recibirlas en nuestras casas. Y qué importante es esto, ¿verdad? Que nosotros, como hace rato hablaba yo con una de las hermanas acerca de este evento, que es muy, muy grande el evento y todo, pero ya llegamos a la conclusión, pero entre todos podemos, porque somos muchos y podemos meter el hombro todos, ¿verdad? Y con la ayuda de Dios vamos a hacerlo. Y saben, hermanas, ustedes, yo le doy gracias a Dios porque nos ha permitido ir a varias iglesias en el país. Y gente que vino a ese compañerismo en el 2016 no olvida la atención tan hermosa que muchas de ustedes les dieron en sus hogares. Y ha sido una relación, miren, así, hicieron clic, como decimos, ¿verdad? Hicieron clic y se hicieron amigos, se fueron a visitar a aquellos hermanos que vinieron de Reynosa, de otros lugares, de Veracruz, ¿verdad? Y fueron a visitarlos y todo. Es que es una cosa hermosa, hermanas, de veras recibir a alguien con cariño, con amor y hacer un poco más, ¿verdad? Que podemos servir al Señor de esa manera. Y viene este tiempo en que vamos a poder ayudar, hacer un poco más de corazón, ayudar espontáneamente. ¿Verdad? ¿Hay algo más que se ofrezca? O no salir corriendo, ya terminé, ya me voy, ¿verdad? ¿Hay algo más? Bueno, a veces se entiende, ¿verdad? Esa situación, si alguien se siente mal o algo así. ¿Cuánto me gustaría que me ayudaran con, decimos a veces, ¿verdad? Con nuestras necesidades. Gracias a Dios porque Betel es una iglesia ayudadora. Y dice Colosenses 6:8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Dar un poco más, hermanas. Ya vimos orar, amar, ayudar, dar un poco más de corazón de lo que se nos pide, ¿verdad? Más de lo que se nos pide. Sí les dije de la ilustración de aquel mendigo que llegó a una casa a pedir algo de comer y el de la casa era cristiano, ¿verdad? Y fue y corrió a su refrigerador y tenía un jamonzote de esos jamones así grandotes y empezó a cortar una rebanada, ¿verdad? Y ponerlo en una tortilla, en un pan, para dárselo. Y en eso una voz le susurró, no le des tanto, ¿por qué le das tanto? Y él le contestó, cállate, Satanás, si no te callas le voy a dar todo el jamón. Pero esta ilustración nos ayuda, hermanas, para dar un poco más, ¿verdad? De lo que se nos pide. En 1 de Juan 3:17 dice que ayudemos, que seamos generosos con el pobre, que lo ayudemos. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios? Si no amas a tu prójimo que has visto, ¿cómo puedes amar a Dios a quien no has visto? ¿Verdad? Lo dijo el Señor en otra ocasión. Y también, hermanas, dar a la obra de Dios, dar a las misiones, a los misioneros. Nosotros no podemos ir a otros países, pero nuestras ofrendas los pueden acompañar para que ellos vayan, ¿verdad? Y de esa manera, hermanas, ustedes no perderán su recompensa, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Él promete recompensar nuestra obra de fe en dar. Dad, dice Lucas 6:38, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. O sea, Dios da más de lo que nosotros damos. Por eso dice, a Jehová presta el que da al pobre. Y el bien que haga, se lo pagará el Señor. Fíjense qué bonito, es uno de los proverbios también. Entonces, al dar, estamos dando parte de nuestra vida. ¿Por qué
mucha gente dice, bueno, ¿por qué quiere Dios mi dinero? Pues si Dios es rico, es dueño de todo el universo. ¿Sabes por qué? Porque al dar, tú estás dando parte de tu vida. Porque para trabajar invertiste tiempo, invertiste energías, invertiste salud, invertiste tu mente porque no te pusiste a abrir hoyos por todos lados, invertiste tu cerebro, invertiste toda tu vida, tus fuerzas, ¿verdad? Por eso Dios quiere parte, porque eso es parte de nosotros. Y al darle a la obra de Dios, al Señor, estamos dando parte de nuestra vida, de nuestro tiempo para ganar, invertimos tiempo para ganar esos recursos. Y también perdonar, hermanas, perdonar un poco más. ¿Cómo quiero que sea el perdón para mí? De corazón, ¿no? Y así debemos perdonar, hermanas. Y el perdón, hermanas, dice la Biblia, muchos ofendemos muchas veces, todos ofendemos muchas veces. A veces nosotros nos portamos con alguien que nos ha ofendido como si nosotros nunca ofendiéramos. Pero la palabra de Dios dice que todos ofendemos muchas veces, Santiago lo dice, ¿verdad? Pero nosotros debemos dar el perdón de corazón, como quisiéramos ser perdonados, olvidando la ofensa, porque ese es el perdón. No es, te perdono, pero nunca lo olvido. No, el perdón bíblicamente es olvidar la ofensa, ¿verdad? Te perdono, lo borro de mi mente, ¿verdad? Claro, fisiológicamente pues aquí está, pero no dejo que ya me moleste en mi corazón, ¿verdad? Porque perdoné de corazón. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Pedro se lo dijo a Cristo, fíjense. Y yo creo que cualquiera de nosotros le hubiéramos dicho, ¿cuántas veces, Señor? ¿Verdad? Y Jesús le dijo, no te digo 7 veces, sino 70 veces 7, ¿verdad? Allí en Mateo 18. Entonces, hermanas, oremos un poco más, amar un poco más, ayudar un poco más, dar un poco más, perdonar un poco más. Y estas son varias cosas porque hay muchas otras más, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué necesitamos para hacer lo anterior? Y ahora sí ya vamos más rápido. Quiero decirles, en primer lugar, tener a Cristo en el corazón. Eso es lo que necesitamos, porque no cualquiera puede hacer esto, ¿verdad? Necesitamos tener a Cristo en el corazón. No solo creer en Él religiosamente. Cristo desea entrar en nuestra vida y cambiarla. Eso es lo que hace el Señor. Cuando viene a nuestro corazón, Apocalipsis 3:20 lo dice. Dice Cristo, aquí yo estoy a la puerta y llamo. La puerta de tu corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, ¿verdad? Solo con abrirle la puerta, con un verdadero arrepentimiento, el Señor entra. Y también, hermanas, hacer un examen objetivo de nuestras motivaciones, ¿verdad? No solamente tener a Cristo en el corazón, sino hacer un examen objetivo. Decir, ¿qué me está moviendo a hacer esto? Porque el corazón es engañoso, ¿se acuerdan que lo dijo el Señor? ¿Qué me está moviendo? En lo profundo de nuestro corazón, ahí es donde nadie ve, solo Dios y nosotros. ¿Qué mueve mi corazón a acción? ¿Verdad? ¿Qué está moviendo mi corazón? ¿Acaso he caído en algún error de los fariseos? Tenemos que analizarnos, hermanas. Allí nosotras no nos podemos engañar, ¿verdad? A nosotras mismas. Y allí en lo secreto del corazón, ¿saben? Leí una vez a un escritor que decía, lo que somos adentro es lo que realmente somos para Dios. Así es, no es lo que hacemos por fuera, ¿verdad? Muchas veces nos cuidamos de no cometer pecados que se puedan ver, pero adentro del corazón podemos ser como los fariseos, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado, hacer un examen objetivo de nuestras motivaciones. Dice la palabra de Dios, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, o sea, los fariseos, porque dicen y no hacen. Y Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, ¿verdad? También se necesita determinación para hacer cambios.
Determinación, la determinación que tuvo Daniel, ¿se acuerdan? Daniel allá en Babilonia, que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos, Aspenas, que no se le obligase a contaminarse, ¿verdad? Pero él lo determinó, hermanas. Cuando nosotros determinamos las cosas en el corazón, lo hacemos, ¿no es cierto? ¿Por qué esa atleta llega tan lejos? Porque lo determinó en su corazón. Porque ese nadador, ¿verdad?, llega pero a sacar el primer lugar, porque se lo determinó en su corazón. ¿Y por qué nosotros no nos determinamos a servir al Señor como Él quiere? A tener las motivaciones que el Señor quiere. ¿Por qué, hermanas? Me pregunto. Tiene que haber un examen objetivo de nuestras motivaciones. También determinación para hacer cambios. También humildad, ¿verdad? La virtud que Cristo tenía, que nos enseñó. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La que tuvo Cristo para hacer la voluntad de su Padre y no para ser visto. Miren, él anduvo, fíjense, predicando el evangelio, sanando a los quebrantados de corazón, dando libertad a los cautivos y oprimidos, vista a los ciegos, sanando a los enfermos, liberar a los endemoniados. Siempre se asoció con los necesitados, los despreciados, los pobres, los pecadores, las rameras y los publicanos. Realmente por eso lo criticaron los fariseos. Pero ¿cómo iba la gente? La gente iba tras él, hermanas. Era lo que la gente necesitaba. Cristo lo dijo, yo no he venido a sanar sanos, no vine a los sanos, sino a los enfermos, a los quebrantados de corazón. Y eso es lo que, si tú quieres tener esa bendición de Dios, ten un corazón humilde delante de Dios. Tengamos un corazón humilde delante del Señor, ¿verdad? También, hermanas, también vencer los obstáculos. Si vamos a tomar una decisión de hacer un poco más de corazón, tenemos que vencer los obstáculos, porque va a haber obstáculos. Cualquier cosa que se oponga a los buenos cambios de mi corazón, empezando por mí misma, ¿verdad? Mis rutinas, ¿verdad? El egoísmo, el orgullo, la pereza, la carnalidad, Satanás con todas sus insinuaciones que nos digan, no, pues es que tú ya hiciste mucho, tú ya no, deja que otros lo hagan, ¿verdad? Ya tú estás bien así. Mira, ¿ves? ¿Te sientes bien? Cuidado, hermanas, con eso, ¿verdad? Hay que vencer todos los obstáculos. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Cristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y por último, dedicación. ¿Verdad? Dedicación de nuestro tiempo, nuestra vida. Cristo invirtió la mayor parte de su tiempo en servir a otros, amar a otros, dar a otros, ayudar a otros, orar por otros. Y lo que más necesitamos, perdonar a otros, darles salvación, que es lo que más necesita el mundo, ¿verdad? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, nos dice Lucas 19:10. ¿Estamos invirtiendo tiempo de calidad y de cantidad en esto que invirtió nuestro Señor? Pues analicemos nuestro corazón, hermanas. ¿Nos ha presentado Dios oportunidades para hacerlo, para hacer todo esto? Dice Romanos 13:11, y esto conociendo el tiempo que ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. El tema del compañerismo que viene, o sea que vamos a tener, hermanas, se llama el avivamiento. Pidiéndole a Dios un avivamiento entre su pueblo. Un avivamiento donde todo el cristiano vence el pecado, todo cristiano tenga una vida más santa, más cerca del Señor, todo cristiano se proponga ganar más almas para Cristo, rescatarlas de la condenación, porque sin Cristo no hay salvación. Cristo lo dijo, ¿verdad? Y lo dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, oremos, hermanas, por ese avivamiento,
Para el cristiano no hay lugar para decir ya cumplí o ya le hice lo que me tocaba. Dios quiere que nuestra justicia sea mayor que la de los fariseos, quienes se preocupaban solo por cumplir con sus ritos y tradiciones, justificarse a sí mismos, de los cuales dijo el Señor: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces vemos que la palabra de Dios dice que hemos sido justificados por gracia, no por obras, desde el momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Por lo tanto, nuestra justicia es mayor, porque ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. Dios quiere que hagamos, por decirlo así, un poco más que ellos. ¿Eres de los que están haciendo algo más por el Señor en la tierra? Si no, hoy puedes decidirlo, hoy podemos decidirlo, hermanas, hacer un poco más de lo que se nos ha pedido, ¿verdad? Y el Señor te va a dar fuerzas si tú te rindes a Él y se lo pides. Señor, ayúdame a hacer un poco más de lo que tú me has pedido, de lo que está en tu palabra. Deseo recibir la recompensa que Él ha prometido, ¿verdad? Porque Él ha prometido recompensa para nosotros, hermanas. En Colosenses 3:24 dice: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, ¿verdad? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no podemos solas. Necesitamos el poder del Señor, pedirlo cada día para vivir un día a la vez, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Y en Hebreos 10:37 dice: porque aún un poquito más, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. El Señor viene. Dice: aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Hermanas, puestas de pie para orar, y analicemos allí nuestro corazón. ¿Estamos haciendo un poco más de corazón? Dios quiera que nadie de las que estamos aquí hagamos las cosas como los fariseos hacían, ¿verdad? Para ser vistos religiosamente. Pensemos que cada día podemos servir al Señor, ¿verdad? Orar más, amar más, dar más, perdonar más, un poco más, hermanas, un poco más, con la ayuda del Señor. Que nuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos. Oremos, hermanas. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, a través de ella. Ayúdanos a cuidar nuestro corazón, Señor, que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos para ti, pero con todo nuestro corazón, Señor. Yo sé, Señor, que tú ves los corazones en esta mañana. Gracias, Señor, por cada una de mis hermanas y amigas que están presentes. Bendice cada corazón. Ayúdanos, Señor, y que cada una pueda proponerse con tu ayuda, con determinación, Señor, a hacer cambios si necesita hacerlos. Bendícelas. Ayúdanos, Señor, a hacer un poco más, que nuestra justicia pueda ser mayor que la de los escribas y fariseos. Gracias, Señor, porque tú eres el que juzgas, el que ves nuestros corazones. Gracias, Padre, y ayúdanos en esta tierra mientras estamos aquí, que podamos hacer realmente y de todo corazón tu voluntad. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.